Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les damos a todos una muy cordial bienvenida, tanto a los hermanos que se han dado cita aquí en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, y todos aquellos que se nos están uniendo en este momento, también sean ustedes cordialmente bienvenidos. Estamos muy felices. Hoy ha sido un día de fiesta, de gozo, de alegría. Desde la mañana hemos estado reunidos aquí, desde las 9 de la mañana, y no nos hemos ido, hemos estado el día entero aquí, el día completo. Ha sido una fiesta espiritual porque no solamente nos hemos encontrado con hermanos de distintos lugares de ambos países, porque aquí estamos en zona fronteriza entre Argentina y Paraguay, nos divide un gigantesco río, pero que ahora, digo ahora porque las otras veces que yo vine a Paraguay hace muchos años atrás no existía el puente internacional que tenemos ahora, ¿verdad? Ahora prácticamente Posadas y Encarnación son dos barrios de la misma metrópolis, ¿no es cierto? Pero antes era más difícil, la separación era más grande, ahora estamos más unidos. Pero también la alegría de ver a hermanos de distintos lugares de ambos países. Aquí tenemos hermanos de distintos lugares del Paraguay y de hermanos de distintos lugares de la República Argentina. Pero también el día de hoy fue muy especial porque tuvimos una hermosa ceremonia bautismal. Estamos aquí teniendo estas reuniones justamente en un parque de aquí de la ciudad de Encarnación que está junto a las márgenes del río Paraná. Aquí a la derecha de este servidor pasa el río, un río gigantesco, hermoso. Pero esta tarde nos tocó un día excepcional. Nos tocó, todos estos días anteriores estaba haciendo frío, esta noche ya no hace frío, ¿verdad? Ya no veo cobijas por aquí. Pero no solamente eso, sino que la tarde fue preciosa. No hubo ni viento, el río se miraba que parecía un lago, precioso, tan calmado, a pesar de que tiene una potencia tremenda, pero la corriente va por debajo, por arriba se miraba como un espejo el río, precioso, y nos tocó los bautismos, justamente terminando el último bautismo a la puesta del sol. Y hermanos, Dios nos regaló una puesta de sol de esas que solo el pintor divino puede pintar, ¿verdad? Fue extraordinario. Sobre el río, viendo a los pájaros de alrededor, los barcos, y el sol que se puso con una bola roja. Todos los que estamos aquí, la mayoría, estuvimos presentes esta tarde a la puesta del sol cuando terminaron los bautismos. 12 preciosas almas sellaron su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo para salvación. Y fue emocionante, hermanos. Fue algo tan lindo que Dios nos regaló con ese espectáculo, ¿verdad? Porque fue un espectáculo poder ver esa puesta del sol y se miraba el reflejo del sol en todo el río rojo, así como una estela roja que atravesaba desde un lado hasta el otro, desde Argentina hasta Paraguay se veía ese sol uniendo estas dos naciones que Dios permitió que nos uniéramos a través de este evento. Así que hermanos, los que nos ven desde otros países, sabemos que estamos alcanzando prácticamente a toda América Latina a través de la red de canales del Evangelio Eterno y a través de las redes sociales al mundo entero. Sean todos bienvenidos. El tema de hoy no va a ser tan largo porque el tiempo ha transcurrido.
No solamente tuvimos bautismos el día de hoy, pero también tuvimos entrega de credenciales a 2 pastores de nuestro ministerio, al pastor Alvis y al pastor Alarcón, quienes sirven aquí en la República Argentina y en el Paraguay como ministros del Señor, ministros adventistas del ministerio del Evangelio Eterno. Y acabamos de terminar esta hermosa y emotiva ceremonia y ahora pues entramos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y yo sé que ya hemos orado más de una vez, pero mi costumbre es encomendarme en las manos de Dios antes de abrir el Santo Libro. Así que les invito a los que puedan acompañarme, que nos postremos de rodillas para pedir la dirección de Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, con corazones agradecidos, estamos delante de ti en esta hora, porque sabemos que tú eres un Dios de maravillas. Y lo hemos visto, lo hemos palpado. En este encuentro aquí en Encarnación hemos visto tu mano guiándonos. Hemos visto en esta tarde esta hermosa ceremonia bautismal donde 12 preciosas almas sellaron su pacto contigo. Te agradecemos porque tú estás en nuestro medio. Y antes de abrir tu santo libro hacemos una pausa para suplicarte que seas tú el que te hagas manifiesto a través de tu Espíritu Santo en esta reunión. Que lo que aquí se diga, lo que se hable, sea de acuerdo aún así está escrito. Que sea palabra de Dios, no por el hombre falible, por el instrumento y la herramienta humana que falla continuamente, pero porque es el Espíritu Santo el que tome control de nuestra mente y de nuestras palabras para poder impartir tu verdad, lo que el pueblo necesita en esta hora. Humildemente me encomiendo en tus manos y pido una bendición para cada persona aquí presente, no solo a través, aquí en persona, presencialmente, pero también a aquellos que por los medios de comunicación están en sintonía con nosotros, no solamente en la sintonía física de un medio que los une para escuchar ese mensaje, pero en sintonía del corazón, para recibir la palabra de Dios. Bendícelos a ellos al igual que nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Desde el mismo comienzo, aún antes de la creación de esta tierra, aún antes de la creación de cualquier ser creado por Dios, ángeles y habitantes de otros mundos, Dios tenía un plan. Y el amor supremo, el amor de Dios iba a llenar todo el universo, porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y el que no ama, dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ese amor lo llevó a Dios a crear sus criaturas. Pero el amor de Dios es tan y tan grande que Él no quería seres humanos autómatas o robots. Él nos hizo. Él nos podría haber programado para solo hacer su voluntad y garantizar el bienestar de todo el universo. Pero para Dios, la libertad, el libre albedrío, la facultad de decidir, de escoger, de tomar decisiones, es tan importante que Él decidió darle a todas las criaturas creadas por Él esa facultad. Se llama el libre albedrío.
y al dar la libertad a sus criaturas, porque ustedes entienden que el amor no puede ser forzado. Y como Dios es amor, Él no puede forzar el amor. El amor nace voluntariamente. Cuando apreciamos la persona amada y cuando ella nos aprecia a nosotros. El amor es recíproco y no puede existir amor sin más de un ser. Por eso Dios, desde toda la eternidad, fue más de un ser. Desde toda la eternidad Dios nunca estuvo solo, siempre existió. El Dios eterno, Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, porque si Dios es amor, tiene que haber alguien que ame y un objeto de ese amor. Y si Dios es amor y esa es su naturaleza, entonces tenía que tener alguien a quien amar. No podía amarse a sí mismo. Los que creen que solo había un ser en el universo y después el Padre dio lugar a otro ser, a Jesucristo, minimizan y hacen en nada la deidad del Hijo de Dios, porque Dios es eterno y si el Hijo tuvo comienzo, entonces no es Dios, porque Dios es eterno. Y hay mucha gente, hoy en día aún dentro de las filas del adventismo, que está negando la eterna deidad del Hijo de Dios, diciendo que es inferior al Padre, que fue engendrado o que fue creado, que tuvo comienzo. Y hasta niegan la existencia real de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Entonces, confirmando desde toda la eternidad el Dios que es amor, amaba y recibía amor de esas tres personas, esos tres seres coeternos y coiguales que por su propia voluntad escogieron estar unidos para siempre en un gigantesco abrazo de amor, una unidad perfecta. Pero Dios decide ampliar ese amor y crear objetos de ese amor, pero los hace para que amen y sean amados. Es decir, no solo para que reciban, que sean objetos de amor, pero también que ellos puedan amar a su vez, porque el amor, si no es correspondido, es muy difícil de apreciarlo. Y así Dios nos crea con libertad. Pero en ese plan, para Dios es tan valioso el libre albedrío que se corrió el riesgo de que una de las criaturas que Él creara con libertad, usara esa libertad para rebelarse en contra de Él. Nosotros decimos, pero ¿por qué Dios creó al diablo? Dios no creó al diablo, Dios creó un ser igual que todos los demás. Un ser perfecto, así dice la Escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Perfecto era en todo desde el día en que fue creado. No había nada de imperfección en él, pero esa perfección incluía la facultad de amar y ser amado, la facultad de decidir. Y Lucifer decidió algo equivocado. Y Dios, en esa infinita sabiduría y ese infinito amor, para garantizar el amor a todas las criaturas del universo que Él creó, dio libre albedrío y se corrió el riesgo. Y Él sabía, porque el Dios sabe todo desde antes que suceda. En su infinita sabiduría, eso le llamamos omnisapiencia. Omnisapiencia, que todo lo sabe. Él previó el surgimiento de la rebelión y por eso hizo
provisión. Y aunque no podemos ahondar en las profundidades de los misterios de Dios, porque nuestra mente comienza a dar vueltas como la computadora cuando se descompone y sigue funcionando y ya no se puede parar. Así nos pasa a nuestra mente porque no estamos hechas para recibir esa capacidad de información. Somos finitos. Entonces, sin entrar a ahondar en los misterios de la mente divina, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Entonces, en esa infinita sabiduría, Dios hizo previsión y provisión. O sea, previó lo que venía y dio la solución. Y a través de la entrada del pecado en el universo, que es algo terriblemente trágico, sin embargo, Dios va a lograr un propósito aún más grande. Y es garantizar que el mal nunca más va a volver a levantar su horrible cabeza en todo el universo de Dios por toda la eternidad. Y usted dice, ¿y qué garantía hay de eso? Que Dios así lo reveló a sus profetas. No se levantará el mal por segunda vez, dice la Escritura en Nahum 1:9. Así que eso enseña la palabra de Dios. Y por eso esos misterios de Dios, Él los ha ido revelando a través de sus profetas. Y lo que nosotros hemos venido estudiando esta semana juntos es que Dios le puso límite a la expresión del mal. Hay muchos que dicen, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿Por qué le ha dado tanta cuerda? ¿Por qué tanto tiempo en esta tragedia, en este mar de lágrimas, en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Hasta cuándo? Nosotros leímos ayer que Dios le puso límite al desarrollo del mal. No va a ser para siempre. Miren, hay una filosofía que ha permeado la mayoría de las religiones falsas en el mundo y se llama el dualismo. El dualismo que está en la religión zoroastrista. Zoroastro fue un gran filósofo, fundador de una religión mundial. Está en el brahmanismo, otra religión, la religión de Brahma. Está en el confucianismo, otra de las grandes religiones o filosofías del mundo, y muchas más que les puedo seguir mencionando. Y esta filosofía enseña que el bien y el mal son eternos. Se llama dualismo. Hay un Dios del bien y un Dios del mal. Hay un concepto del bien y un concepto del mal, y los dos son coeternos. Ustedes han visto incluso en algunas de las religiones orientales, paganas, el dibujito del yin y el yang, ¿verdad? Negro y blanco y forman un círculo. Eso es el símbolo de la filosofía del dualismo o del zoroastrismo y también del confucianismo y también del hinduismo, de las grandes religiones paganas. Hay dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal. ¿Por qué? Porque cuando no viene la revelación de parte del Todopoderoso, el hombre se devana en sus razonamientos y dice, si existe el bien y existe el mal, tiene que tener un origen. Y entonces tiene que haber un Dios del bien y un Dios del mal.
Esos son los razonamientos humanos. Pero la Biblia nos revela que Dios es luz y no hay en él tiniebla. Que Dios es bueno y no hay en él nada de maldad. Y todo lo que él creó es bueno en gran manera. Entonces Dios no es el creador del mal. El mal surgió en el corazón de un ser a quien Dios le dio libertad y escogió esa libertad para rebelarse contra su creador. Pero la Biblia nos enseña que el mal tuvo un comienzo y tendrá un fin. A diferencia de todas las demás religiones paganas que son dualistas, inclusive el Islam, que es fatalista. ¿Saben lo que quiere decir fatalista, verdad? Los musulmanes creen que ya todo está escrito de antemano. Y dicen, fue el destino. Y hay mucha gente que habla así, aún en la cultura occidental. Fue el destino. Ya estaba escrito. Tenía que ser así. Como que Dios lo determina. Pero nosotros estamos diciendo que Dios le dio al hombre libre albedrío, la facultad de escoger. Y Dios ha mantenido eso a lo largo de toda su creación. Lo vemos en el libro de Génesis. Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no. Pero no lo prohibió, pero no lo evitó, porque le dio libertad. Sin opciones no hay libertad. Entonces, lo increíble de todo esto es que a través del desarrollo del pecado se va a garantizar que no se vuelva a levantar más nunca. ¿Por qué? Porque si no se conoce el mal, siempre va a existir el gusanito ese de saber qué hay allá. Pero una vez que ya Dios le da la oportunidad de desarrollarse, de madurar y de llegar a su expresión máxima, ahora ya es conocido. Si Dios hubiera destruido a Satanás cuando pecó, los demás seres creados, ángeles, habitantes de otros mundos, hubieran dicho, Dios dice que nos da libre albedrío, pero mira lo que pasa cuando no le obedecen, cuando no hacen su voluntad. Los desaparece. Y en lugar de haber servido a Dios por amor, lo hubieran hecho por miedo, por temor. Y Dios no quiere eso, porque Dios es amor y el amor engendra amor. Y Dios quiere que le sirvamos por amor. Entonces, volviendo a mi tema de cómo Dios ha ido poniendo en su esquema de cosas como Él trabaja, en su voluntad permisiva, porque no era su voluntad original. Dijimos el primer día que Dios quería que el hombre conociese el bien por experiencia y el mal por referencia. Existe el mal, pero no tienes que experimentarlo. Pero el hombre escogió justo lo contrario. Y ahora nosotros conocemos el mal por experiencia y el bien por referencia. No es que no conozcamos el bien, lo conocemos pero por referencia, pero la realidad que vivimos no es el bien. Y por eso esperamos un mundo mejor donde more el bien. Y esa es la promesa del Señor. Entonces Dios le permitió al pecado 6.000 años. Encontré 42 citas en el espíritu de profecía que dicen esto mismo. 6.000 años para el desarrollo del pecado. 6.000 años, no más. La Biblia
nos da una cronología. No solamente nos revela cómo Dios ha ido manifestando su misterio de la piedad y revelándolo en cada generación con más y más claridad y con más información, hasta llegar al final cuando tenemos todo el cúmulo de la información que Él ha dado a lo largo de los siglos, y ese es el mensaje final. La mayor suma de verdades de toda la historia de la humanidad la tiene esta generación. ¿Se acuerdan la cita que leímos esta mañana? Les voy a leer otro pedacito de esa misma cita. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, especial, separado del mundo. Ahora, podemos decir, qué pretensión ustedes, los adventistas, ¿no es cierto? Pueblo especial. ¿Dios tuvo un pueblo escogido en la antigüedad, sí o no? ¿Lo tuvo? A lo largo de toda la historia. Él ha tenido un pueblo especial a través de los cuales Él manifiesta su voluntad y hace conocer su verdad. Son escogidos no porque son especiales, sino porque a través de ellos el Señor logra su propósito de que el mensaje y la verdad se propague a la raza humana. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, especial, separado del mundo. Ahora, eso está de acuerdo con lo que dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí corrobora exactamente lo que estamos diciendo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Ahí está el propósito por el cual Dios escoge, por el cual Dios elige, por el cual Dios nos hace un pueblo peculiar y especial. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La razón por la que Dios nos escoge es porque Él manifiesta en nosotros su misericordia y su amor para que seamos un prototipo, un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad, de aquellos que se ponen bajo su ala de protección. Porque Dios es amor y lo único que Él quiere es el bien de sus criaturas. Pero el amor está en hacer la voluntad de Dios porque Él sabe lo que es lo mejor. Sigo la cita. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, especial, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo. Interesante el símil que se usa. Ahí está la cantera de la roca, pero con el instrumento de la verdad los ha separado de la cantera del mundo para hacer una obra de arte, así como el artista saca el mármol de la cantera y de eso hace una obra de arte, no porque nosotros seamos esa obra de arte, pero miren lo que dice, lo que Dios quiere lograr. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo
y los ha relacionado consigo mismo. Lo que nos hace especiales es la relación con el Todopoderoso como sus hijos. Ha hecho de ellos, de los adventistas, sus representantes y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación en esta tierra. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales finitos. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres, se las encomendó a este pueblo. Sí, somos especiales porque tenemos la mayor suma de verdad, pero más conocimiento, más responsabilidad, y tenemos una misión y dar a compartir esta verdad al mundo. Obviamente no todos van a aceptar, pero a lo menos Dios les da la oportunidad. Estamos hablando otra vez, Dios da el albedrío. El albedrío es la facultad de escoger y por eso tiene que existir la opción. Dios dio la opción de la salvación y el que la quiere, la arrebata. Pero Dios a nadie obliga. Tenemos que escoger. ¿Dios es todopoderoso, sí o no? ¿Ustedes creen que Dios es todopoderoso? Pero hay algo que Dios no puede hacer. Aunque Él es todopoderoso, hay algo que Dios no puede hacer. Porque va en contra de sus principios y es salvar a nadie que no quiera ser salvado. Es redimir a nadie que no quiera ser redimido. Es obligar a nadie a aceptar su plan de salvación. Esa opción nos la dejó a nosotros. Entonces Dios ha ido revelando a lo largo de los siglos y nosotros estamos parados sobre los hombros de los que vinieron antes. Y porque tenemos la información que Dios les dio a todos los profetas anteriores, miren cómo dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo pasado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice San Pablo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que no solo Dios habló a través de los profetas de antaño, pero también nos habló a través de Jesucristo, de su Hijo. Y Él vino a cumplir todas las profecías, como ya hemos visto, que se dieron con respecto a Él. Todas las profecías. Pero Dios ha seguido revelando información. Y nosotros estamos al final de la historia de este mundo con el cúmulo de toda esa información profética de todos los siglos. Y el último mensaje que Dios envía, lo envía a través de este pueblo peculiar. El mensaje de los 3 ángeles. Ese es el mensaje que Dios le dio a este pueblo para proclamar. Nosotros vimos durante esta semana el desarrollo del plan de salvación en las 7 fiestas del calendario de Dios, de los grandes eventos del plan de redención. La 6ª fiesta tenía que ver con el día de expiación, el día del juicio. Y Dios dejó una profecía en su palabra que señalaba cuándo iba a venir ese juicio previo antes de su venida, porque cuando Él viene, ya para terminar todo, Él ya trae su galardón consigo. Miren, todos los profetas hablaron de un juicio que vendría. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que hay un Dios y nos dio la facultad de escoger,
Él nos va a juzgar según las decisiones que nosotros tomamos, porque Él es soberano, Él es el creador. Y a lo largo de toda la Biblia se habla de un juicio venidero, porque aquí no estamos porque sí, Dios nos dio la vida, pero Él nos va a pedir cuenta de cómo la usamos. Todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. El hombre más sabio que vivió en el planeta Tierra se llamó Salomón. Y en el libro de Eclesiastés, al terminar su libro en el capítulo 12 y en el versículo 13, termina todo su discurso de esta manera. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el fin de todo el discurso es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Él te va a juzgar. Él va a traer toda obra a juicio. Tanto lo bueno como lo malo va a salir a la luz y vamos a ser juzgados por cómo nosotros vivimos. El apóstol San Pablo, otro erudito, que hablaba una cantidad de idiomas y tenía títulos universitarios, había estudiado a los pies del gran maestro, el gran rabino Gamaliel, y era ciudadano del Imperio Romano. Él también habló de ese juicio que vendría. En 2 de Corintios, capítulo 5, él declara en el versículo 10, 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo el Creador, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir según lo que hizo en esta vida mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente, el mismo apóstol San Pablo, hablando en un lugar que en aquella época era la cumbre de los lugares de los filósofos, se llamaba el Areópago. El Areópago, en la cultura griega, que es la que hasta el día de hoy predomina el mundo occidental, porque nosotros somos de la cultura helénica o helenística. Y ese lugar tenía un lugar cumbre donde se presentaban los grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón y los grandes a hablar. Pablo tuvo la oportunidad de hablar ahí a todos esos filósofos que vivían en su época. Miren lo que les dijo. Hechos, capítulo 17. No voy a leer todo su discurso, que es muy interesante, pero el punto que quiero hablar es de lo que él les mencionó sobre el juicio. Dice el contexto que los atenienses y toda la gente que venía de todas partes del mundo, porque Atenas era una capital cultural del mundo, dice el versículo 21, todos los atenienses y los que venían de todas partes del mundo no se interesaban en ninguna cosa sino en oír o decir algo nuevo. Les gustaba escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, si usted no sabe lo que es el Areópago, búsquelo, hágale un Google y busque lo que era el Areópago. Era la
cumbre de la ciencia y la sabiduría de la antigüedad, donde se presentaban los grandes filósofos a discutir y a devanarse los sesos con sus filosofías. Y les dijo ante el Areópago: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenían tantos dioses, porque cuando el hombre busca a Dios sin tener la guía del Espíritu Santo y la revelación divina, llega a callejones sin salida y llega a explicaciones que son de su propia cabeza, si no están ayudadas, guiadas por la inspiración divina. Es interesante porque hay gente que niega que haya un Dios y se les llama ateos. Pero aún el concepto de que hay un Dios, todo concepto, escuchen bien, todo concepto corresponde a una realidad. Y si hay un concepto de Dios, tiene que haber una realidad de que hay un Dios. Si no, ¿de dónde salió la idea? Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre ha existido el concepto de Dios. No hay un pueblo en la historia de la humanidad, desde la más antigua hasta la moderna, que no hayan tenido el concepto de Dios y no hayan adorado algo, o adoran un palo, o una piedra, o tienen el montón de dioses, pero el concepto de Dios, la religiosidad, está en el corazón mismo del ser humano. Y ya lo dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío: hay un vacío en el hombre que solo se llena de Dios. Todos nosotros tenemos ese vacío en el alma. Y el único que lo llena es Dios. Entonces Pablo, aprovechando que la gente era religiosa y tenía el montón de dioses en Atenas, porque hasta el día de hoy usted visita las ruinas y ve las grandes obras y eran todas las imágenes de sus dioses que adoraban. Veo que son religiosos, tienen muchos dioses, pero pasando por el medio de todas las estatuas, vi una estatua que decía: el Dios conocido, les dice Pablo, al que vosotros adoráis sin conocerle, ese es el Dios que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Estos conceptos eran nuevos para los griegos. El Dios verdadero, el que hizo todo lo que existe, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo del hombre, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Fíjense, Dios es el que ha establecido el orden de las cosas que van a suceder y también el límite de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Citando a un poeta griego. Era bien estudiado Pablo, ¿no? Siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios a quien yo les presento no es ese Dios en una estatua, es el que hizo los cielos y la tierra. Pero miren cómo termina el discurso, no lo voy a leer entero, pero miren cómo termina. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de hacer a Dios como el hombre, al nivel del hombre, y sujetarlo a las ideas de los hombres, cuando Él trasciende todo eso, ahora Dios, que ha pasado por alto esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo habló de ese juicio que vendría y que sería Jesús, el varón a quien Dios levantó de los muertos, el que sería el juez de toda la humanidad. Él habló de un juicio que vendría. Dios ha establecido un día. Y si Dios estableció un día, quiere decir que hay una fecha para el juicio. Lo mismo que vimos desde el primer día. Cristo vino a este mundo, pero había una fecha. Y Dios la señaló de antemano. No solo señaló el lugar donde iban a ser, 500 años antes a través del profeta Miqueas, diciendo que iban a ser en Belén de Judea. Señaló toda su vida, profetizó cada detalle de su ministerio, de su pasión y de su muerte. Todo estaba profetizado, pero también la fecha en que nacería. ¿Se acuerdan nuestro primer texto al comienzo de esta serie? Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo a nacer de mujer. Entonces, eso estaba establecido por Dios. Pero así como Él estableció el desarrollo del plan de redención con fechas exactas, Dios también puso una fecha para el juicio. Y ese juicio tenía que ser antes que Él viniera a esta tierra. Se dice, ¿cómo? ¿No es que Él viene a juzgar? Sí, Él viene a ejecutar juicio. Pero el juicio que determina lo que hemos de recibir, si vida eterna o perdición, se tiene que hacer antes que Él venga, porque cuando Él viene a dar a cada uno según sea su obra. Léanlo. Está en San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando Él viene a pasar el pago que le corresponde a cada uno. Y si Él ya viene con el pago, si Él ya viene con la recompensa, es que el juicio se tiene que haber hecho antes de que Él venga a esta tierra. Muchos versículos podemos leer al respecto. Vamos a uno más en boca del mismo Señor Jesús, en Apocalipsis capítulo 22. Dice el versículo 11 y luego el 12. El 11 dice las palabras que Él va a decir cuando termine ese juicio. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía.
Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, se acabó la oportunidad. Se cerró el negocio del perdón y de la justificación. El que es justo, se quedó justo. Pero el que está sucio, se quedó sucio para siempre. Y entonces agrega el 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, Él ya trae el galardón, Él ya trae la recompensa y le va a pagar a cada uno según sea su obra. Pero todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en vida. La gente dice, se murió y se acabó. No. Eso no funciona así. Hay un Dios al quien le vamos a rendir cuenta. Y el apóstol San Juan vio esa escena del juicio ejecutivo cuando se va a ejecutar sentencia. Dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Tan formidable era la presencia del Todopoderoso sentado en su trono. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hay un destino final. Pero no está escrito. Nosotros determinamos ese destino según la decisión que nosotros hagamos. Porque vamos a ser juzgados según nuestras obras. Ahí está clarito. El libre albedrío es porque Dios nos dio la libertad de escoger. Pero cada uno va a recibir según lo que haya escogido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que aún para el juicio hay un día establecido, pero que hay un juicio ejecutivo que va a ser al final, donde cada uno va a recibir. Cuando Cristo venga, Él viene a pagar a cada uno según sean sus obras. Pero si Él ya trae el galardón, tiene que haber un juicio antes que determine qué es lo que cada uno va a recibir. Y ese juicio se llama el juicio previo a la venida del Señor. Le llamamos, en terminología adventista, el juicio investigador o el juicio previo a la venida del Señor. Porque cuando Él viene, ya trae su recompensa. Y para ese juicio hay una fecha establecida. Y Dios la estableció. Y Pablo lo dice, y se los dijo a los atenienses: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese día, todos los profetas de antaño, incluyendo a Pablo y a Juan, dijeron: está en el futuro. Vendrá un día en el cual Él juzgará con justicia. Eso está no en el presente del indicativo ni en el pasado, sino
en el futuro. Juzgará. Pero resulta que hay un pasaje en las Escrituras que trae un mensaje que va a ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje está en Apocalipsis 14. Y dice así, versículo 6. Y vi, dice Juan, volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje global que va a ir hasta los últimos rincones de la tierra, a todos los habitantes de la tierra. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle a Él la gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. ¿Notaron el tiempo del verbo? Dios juzgará, decía Pablo. Pero ahora este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Y este mensaje tenía que ser dado a todos los habitantes de la tierra. Llegó la hora del juicio de Dios. Pablo dijo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y es justamente la gran profecía dada por el profeta Daniel la que señala la fecha en que habría de iniciarse el juicio en el cielo. Daniel lo vio y lo registró para nosotros. En el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 9, después de dar una descripción de la historia de la humanidad formidable, hablando de 4 bestias que representan los 4 grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y cuando Daniel escribió esto, el que estaba gobernando era Babilonia, todo lo demás estaba en el futuro, pero él lo reveló por revelación de Dios. Y después de esas 4 grandes bestias, él vio otro poder que surgía, a quien en profecía allí se le llamó el cuerno pequeño, que iba a hacer una obra atroz, iba a echar por tierra la verdad, iba a perseguir al pueblo de los santos. Él vio todo el desarrollo de lo que vendría. Y este cuerno pequeño, dice él, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 que había en la 4ª bestia, que era Roma, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A Daniel se le mostró la escena del juicio, cuando el juez se sentaría en juicio y se abrirían los registros del cielo. Impresionante la escena. No tenemos el tiempo en esta noche de estudiar todos los detalles de esta profecía, pero todavía está realizándose el juicio en el cielo, mientras ese poder
que Dios le reveló a Daniel como un cuerno pequeño, todavía estaba haciendo estragos aquí en la tierra y hablando palabrotas. Leímos el versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El juicio se está realizando en el cielo y mientras Daniel está mirando la escena del juicio y los tronos que se pusieron en el cielo, 24 tronos y un trono central que es el trono del juez. Su atención de la escena celestial es distraída porque escucha una gritería que viene de la tierra y saca su mirada de lo que está viendo allá en el cielo para mirar lo que está pasando en la tierra. Dice, yo entonces miraba y volví mi vista para mirar a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno con la boca grandota que se le había dado. Bueno, hermanos, no tengo el tiempo para explicar la profecía, pero ustedes saben quién es el cuerno pequeño, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí saben quién es el cuerno pequeño? ¿Y si saben cuáles son las palabrotas que iba a hablar? El profeta Juan vio la misma escena y dice que este mismo poder que él describe como la bestia, porque el cuerno sale de la cuarta bestia, que es Roma. Él dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aún este poder tiene un tiempo establecido. Esto es lo que quiero que entiendan, que aún el poder del mal, el que habla blasfemias contra Dios, Dios le señaló su tiempo. Así como se lo señaló al diablo, 6.000 años. Al cuerno pequeño, 42 meses proféticos, que son 1260 días, que en profecía son años. Pero también dice que iba a recibir una herida de muerte y la herida mortal iba a ser sanada y se le iba a dar autoridad otra vez para gobernar al mundo, este poder. Entonces, bajo el primer dominio del papado, que es el cuerno pequeño, primer dominio del papado, habló palabrota y media. Dijo que era igual a Dios. Dijo que tenía poder para perdonar los pecados, cosa que solo le pertenece a Dios. Esas palabrotas que son blasfemias, la Biblia nos dice lo que es blasfemia. No es que estamos inventando. La Biblia dice lo que es blasfemia. San Juan capítulo 10, lo acusaron a Jesús de ser blasfemo. Versículo 30, dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuál era la blasfemia por la cual querían apedrear a Jesús los judíos? Porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿era Jesús blasfemo? ¿Y por qué no era blasfemo? Porque él era Dios. Porque él era Dios. Pero cualquier hombre que se hace pasar como si fuera Dios es una blasfemia contra Dios.
Y este poder, que la Biblia le llama el cuerno pequeño o la bestia, se puso en el lugar de Dios. Yo les puedo leer la cantidad de declaraciones que ha hecho este poder, diciendo que es igual a Dios. Hasta el día de hoy se inclinan delante de Él, le besan el anillo como si fuera Dios. Pero la historia confirma y están escritas las declaraciones que ha hecho este poder, haciéndose igual a Dios. Les puedo leer algunas, no tengo el tiempo en esta noche porque ustedes las conocen, ustedes saben. El Papa es el vicario de Cristo, único soberano de los fieles. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y uno dice, pero ¿cómo va a decir esas cosas? Están escritas. Él es el único que merece ser llamado Santo Padre. ¿Cómo se le llama al papado? El Santo Padre. ¿Pero por qué el Santo Padre? Si Jesús dijo, solo hay un Padre Santo, el que está en el cielo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo, y solo Él es santo. Y el mismo libro de Apocalipsis lo declara en el capítulo 15 y en el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Solo el Padre, solo el Dios eterno merece ser llamado Santo Padre. Pero hasta el día de hoy se hace llamar Santo Padre. Yo me crié en la ciudad de Santa Fe, nací en Posadas, pero de niño pequeño me llevaron a la ciudad de Santa Fe. Y cerca de la casa donde nosotros vivíamos, en Facundo Subiría, a 3 cuadras había un convento. Y pasaban los padres franciscanos con sus sotanas. En la esquina de mi casa vivía un señor que cuando me tocó bautizar a Joana hoy, me acordé de él, porque Joana es de apellido Coronel. Y este señor era de apellido Coronel. Digo era porque estoy seguro que ya murió, porque yo ya tengo 66 años. Y Coronel en aquella época, Don Coronel le decíamos. La pura verdad, yo era chico, porque yo me fui de Santa Fe a los 13 años. No sé si se llamaba de apellido Coronel, creo que sí, o si le decían Don Coronel porque había sido coronel del ejército, no sé. La pura verdad que no sé, pero era conocido como Don Coronel, un hombre muy respetado en el barrio. Vivía en la esquina de mi casa, sobre la Facundo Subiría. Y todos los padres con el único que dejaban estar a los chicos era con Don Coronel. Y nosotros íbamos a jugar a la vereda de frente a la casa de él, a las canicas, a las bolitas. Y él nos cuidaba. Pero hay una cosa que yo me acuerdo de este Don Coronel. Yo no sé qué le habría pasado a él o qué experiencia él tuvo en el pasado. Pero los chicos estábamos jugando allí. Y pasaban bien a menudo los curas por la vereda donde nosotros estábamos jugando. Iban al convento que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Y cada vez que pasaba un cura, Don Coronel decía, sí, hacía, no le gustaba nada, ahí va, así hacía, yo me acuerdo de eso de chico. Y una vez le escuché lo que dijo, quiere que le digan padre y se viste como mi madre, porque usaba sotana. No sé qué le habría pasado. Hoy con tanta cosa que ha salido, ¿verdad? ¿Quién sabe?
porque personas que en el pasado pasaron experiencias bien negativas con algunas de estas supuestos pastores del rebaño que se aprovecharon de los corderitos. Ya no sé qué pensar, pero lo cierto es, quiere que le digan Padre. Pero miren lo que dijo Jesús. Mateo 23, versículo 9. No llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y Él es santo. Pero resulta que este se hace llamar ¿qué? Santo Padre. Pero no solamente se hace llamar Santo Padre, eso es una blasfemia. Es apoderarse del título y la posición que le corresponde solo a Dios. Pero también se apodera del título y la posesión o la posición que tiene Cristo, porque se hace llamar sumo pontífice. Y el apóstol Pedro escribió en Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: que tenemos tal sumo pontífice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos un solo sumo pontífice que está a la diestra de Dios, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero este poder romano ha hecho de muchos mediadores entre Dios y los hombres, y dice que el pontífice romano es mediador entre Dios y los hombres. Así que le usurpó el título a Dios Padre haciéndose llamar Santo Padre. Le usurpó el título y la posición de Cristo haciéndose llamar Sumo Pontífice. Pero también se hace llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les puedo dar las citas de la Enciclopedia Católica donde dicen que el Papa es Rey de Reyes. Eso viene de la Edad Media, porque el Papa estaba por encima de todos los reyes de Europa y se hizo llamar Rey de Reyes y Señor de los señores feudales de Europa. Pero le dieron el título que le da la Biblia a Cristo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, dice en el versículo 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es el Señor de señores y Rey de reyes? Jesucristo. Entonces le está usurpando el título y la posición que le pertenece solo a Cristo, y no termina allí. Le usurpa la posición al Espíritu Santo, porque se hace llamar el vicario de Cristo. Y vicario quiere decir el que quedó en lugar de. Un vicario es uno que es enviado en lugar de otro, un representante. Pero él dice que es el representante, el vicario de Cristo. Qué pretensión, ¿eh? Cuando Cristo dijo: no los dejo solos, dejo un representante, mi Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. Pero resulta que ahora hay un hombre que se sienta en una silla en Roma y dice ser el representante de Cristo en la tierra. Entonces ese es el cuerno pequeño que habla palabrotas. Blasfemia. ¿Qué otra cosa es blasfemia? No solo hacerse igual a Dios,
pero también decir que tiene el derecho de perdonar pecados. San Marcos capítulo 2. Le trajeron al Señor Jesús a un paralítico, lo bajaron por el techo porque estaba lleno de gente alrededor. Y cuando Jesús vio al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban sentados allí algunos de los escribas, los que escribían la Biblia y la copiaban a mano. Y cavilaban en sus mentes, en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este hombre así? ¿Quién se cree? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Acusaron a Cristo de ser blasfemo porque Él le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque era Dios. Él tenía el poder de perdonar los pecados y lo demostró diciendo: ¿por qué cavilan ustedes en sus corazones? Le demostró que hasta sabía lo que estaban pensando. ¿Por qué pensáis así dentro de vosotros mismos? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Toda la vida había sido tullido. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre, que jamás había caminado, se le fortalecieron las piernas y se levantó de inmediato, y tomando su lecho salió delante de todos, y todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Él tenía el poder de perdonar los pecados. Pero otro que no es Dios y dice que tiene el poder de perdonar los pecados es un blasfemo. En el libro de San Alfonso de Liguori, o Ligorio en castellano, Liguori en italiano, el famoso San Alfonso escribió varios libros muy conocidos en el mundo católico. Uno se llama Las Glorias de María. Lo tengo en mi biblioteca. Lo conseguí justamente en la biblioteca o en la publicadora Mariana en el Vaticano. Las Glorias de María. Otro libro que escribió se llama El oficio del sacerdocio. Y en ese libro, en la página 57, dice San Alfonso que fue declarado doctor de la Iglesia. Ese título se lo han dado solamente a 8 personas en la historia, la Iglesia Católica. Doctor de la Iglesia, o sea, maestro de todos los fieles. Porque casi siempre ese título se lo dan a los papas. Pero a este, San Alfonso, que escribió el libro El oficio del sacerdocio, también se conoce como Selva el libro. No sé por qué, pero cuando lo busqué, se llama El oficio del sacerdocio o Selva. Es el otro nombre que trae. Dice en la página 57. El sacerdote ocupa el lugar de Cristo. Por delegación de autoridad del Papa, que es como Cristo. El sacerdote tiene tan grande poder que puede perdonar los pecados, cosa que solo Cristo puede hacer. Cuando el sacerdote dice, y estoy citando de memoria el libro de San Alfonso, cuando el sacerdote dice, ego te absolvo a peccatis tuis, yo te perdono el pecado, perdona el pecado, cosa que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, dice San Alfonso, el sacerdote es igual que Dios. Porque si solo Dios perdona pecado y el sacerdote lo perdona por delegación
del único que puede perdonar pecados, que es el Papa, entonces el sacerdote es Cristo aquí en la tierra. Y va más lejos. Dice que el sacerdote es creador de su creador. En ese mismo libro, en la página 102. El sacerdote es creador del creador del cielo. Porque en la magnífica, dice él, posición que Dios lo puso de transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote dice, hoc est corpus meum, en latín, esto es mi cuerpo, literalmente Cristo está presente en la hostia, con todos sus elementos. Y si Cristo baja del trono en el cielo y se mete en la hostia y se hace hostia, para eso se necesita el poder del Todopoderoso. Y el sacerdote le da órdenes a su Creador. Y al decir esto es mi cuerpo, hace que Cristo se sujete a él. Y cada vez que él menciona esa palabra, hace bajar a Cristo del cielo y meterse en la hostia. Podemos decir que el poder del sacerdote es tan grande que es el creador de su creador, porque el poder que creó el mundo se necesita para crear a Cristo en la hostia. Todas esas palabras son blasfemas. ¿Cómo que un hombre va a poder crear a su creador? Yo sé que me salió un poquito del tema, pero es la profecía que estamos viendo, que él, mientras está realizando el juicio en el cielo, aquí en la tierra, hay un poder que dice que tiene poder para perdonar los pecados, que se hace igual a Dios y habla grandes palabrotas. Y Daniel dice, yo estaba mirando el juicio en el cielo y de pronto me volví para ver por las grandes palabrotas que hablaba el cuerno aquí en la tierra. Quiere decir que el juicio en el cielo es simultáneo al poder del papado aquí en la tierra. Como el tiempo ha transcurrido y ya me avisaron que tengo que terminar, y no quiero abusar de ustedes tampoco, la profecía de Daniel 7 señala la escena del juicio y nos la coloca históricamente en un momento en la historia, que la podemos sacar por la historia, siguiendo la cronología que nos da la profecía de los imperios mundiales, del cuarto imperio, Roma, de la división del imperio romano, porque Daniel lo explica, que en la cuarta bestia que viste, que tiene 10 cuernos, representa que aquel imperio se dividiría en 10 partes, la división del imperio romano, y entre medio de la división del imperio romano, las naciones de Europa, nacería otro poder que se haría más grande que las mismas naciones de Europa y dominaría a los demás. Todo eso es históricamente el surgimiento del papado. Y ese poder, dice, hablará palabras contra el Dios Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, la Santa Inquisición, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y se encargó de hacerlo, de cambiar la ley de Dios, quitando el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, y haciendo en el catecismo amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, que es el tercero en la Biblia, y eliminaron el segundo. Y luego el cuarto que dice acuérdate del día de sábado para santificarlo, le metieron santificar las fiestas que ordena la Iglesia Católica. Todo eso cumple la profecía
Pero mientras este poder está todavía en esta tierra, se está realizando el juicio en el cielo. Entonces les decía, en el capítulo 7 podemos sacar la cronología y cuándo más o menos iba a comenzar el juicio, históricamente hablando. Pero el capítulo 8 nos da la fecha exacta. ¿Qué había dicho Pablo? Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y en Daniel 8 está la profecía que nos da la fecha exacta. Y esa profecía tiene que ver con el gran plan de redención que nosotros vimos toda esta semana. ¿Se acuerda que vimos la Pascua? Y Cristo murió un día de Pascua. Vimos la fiesta del pan sin levadura y Jesús estuvo en la tumba ese sábado del pan sin levadura, que representaba su cuerpo. Vimos la fiesta de las primicias y Cristo el mismo día de las primicias resucitó de los muertos y se presentó a la misma hora ante el Padre con la gavilla de las primicias. Vimos el Pentecostés que representaba la entronación, o más bien prefiguraba la entronación de Cristo en el cielo y el derramamiento del Espíritu Santo cuando Él fue ungido como sumo pontífice y sacerdote en el cielo. Todo se cumplió al pie de la letra. Pero había una fiesta que no llegamos a estudiarla, que era la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación. Y ese día se hacía la purificación del santuario. Era un ritual que señalaba, y Yom Kippur quiere decir el día del perdón, pero también el día del juicio. Ojalá hubiéramos tenido tiempo de estudiar esa fiesta en detalle como hicimos las otras. Esa fiesta se cumple y la profecía que tiene relación directa con eso está en Daniel capítulo 8 y versículo 14. La vamos a leer. Ya casi tenemos que terminar, nos quedan nomás unos 5 minutos. Dice Daniel capítulo 8, versículo 9. Salió un cuerno pequeño que creció mucho. Se engrandeció, versículo 10, hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Las estrellas del cielo son los que enseñan la justicia a la multitud, Daniel 12:3. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Sacrificio perenne y único de Cristo fue hecho a un lado y se colocó el sacrificio sacrílego de la misa. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, se hizo un lado a Cristo y la obra que Él está haciendo en el santuario terrenal celestial de perdonar los pecados, y se puso un sistema de sacrificio, la Santa Misa, y sacerdotes en esta tierra para perdonar el pecado. Echó por tierra el santuario. Versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio hecho a un lado y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Esa profecía que señalaba 2300 tardes y mañana nos lleva directamente a la fecha de la purificación del santuario, el juicio que se haría. Y
cómo otra vez la verdad del santuario iba a salir a la luz, con Cristo como el sumo pontífice en el lugar santísimo del santuario celestial, así como el sacerdote el día de Yom Kippur pasaba detrás del velo al lugar santísimo, así en la fecha señalada por la profecía, Cristo iba a iniciar la última obra de juicio en el cielo antes de venir a esta tierra. Ahora entienden por qué Dios mandó a predicar un mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese mensaje tiene un segundo ángel y luego un tercero. Y el tercero dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Miren, hermano, hoy hemos cubierto mucho material. Yo sé que es demasiada información para mantener. Comenzamos hablando desde el origen del pecado, desde por qué Dios creó por amor todo lo que Él creó, del libre albedrío y de todo. Y hemos repasado tantas cosas. Y yo sé que la mente humana, y ya a esta hora, después de un día entero de estar aquí, estamos cansados. Gracias a Dios se está filmando, porque entonces después ustedes lo pueden repasar punto por punto e ir entendiendo lo que ahora se nos pasa por el cansancio y por la tanta información que hemos recibido. Pero una cosa les digo, la profecía se cumplió exacta en la fecha señalada por la profecía. En el año 1844 se inició el juicio en el cielo. Y se ha estado llevando a cabo, mientras aquí en la tierra aquel otro tío sigue hablando blasfemias. Porque en 1844 comenzó el juicio en el cielo y en 1854 se promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y cambió la ley, por ley. Pero escuchen, 1844 comienza el juicio en el cielo. En 1854 se promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 1870 se promulga el dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I. Que cuando el Papa habla es como Dios y lo que él dice es infalible y no puede errar. Díganme si no son palabrotas esas, si soy el único que no yerra es Dios. Entonces la profecía se cumple exacto, ya está el juicio en el cielo y todavía el profeta mira las grandes palabrotas que está hablando el cuerno pequeño. Pero la profecía termina diciendo que se le va a quitar su poder y va a ser destruido en la venida del Señor. Estamos viviendo en ese momento del juicio. Estamos llegando al fin. Es la sexta de las 7 que les llamaríamos a las fiestas que hemos estudiado esta semana. Los 7 carteles anunciadores. ¿O cómo le llamaríamos? Sí, del reloj profético, los 7 pilares o mojones, no mojón a los chilenos, sino mojones, que marcan el camino. Cuando nosotros emprendemos un camino, aquí muchos de ustedes vinieron manejando, estaban viendo los carteles anunciadores, y a cada rato veían Posadas, 500 kilómetros, Posadas, 300 kilómetros. Y van viendo. Y esos carteles les van anunciando por dónde van. Así son las fiestas del santuario y son el calendario profético de Dios. Nos van marcando por dónde vamos. Y todo se ha cumplido al pie de la letra. Ya la fiesta del Yom Kippur nos marcó el inicio del juicio. No más falta una fiesta.
y es la de las cabañas o tabernáculos. Y esa representa la cosecha final y es la que viene. Ajá. Ahora les digo algo más. Yo inicié hoy hablando de algo, de los 6.000 años de pecado. Y les dije, ¿cuánto falta para que se cumplan los 6.000 años? Porque hay distintas maneras de cronometrar el reloj profético de Dios. O sea, hay distintos marcadores. Están las fiestas del santuario, están las profecías, ¿ok? Las fiestas del santuario son profecía, pero son símbolos. Las profecías son directas, nos dan fechas específicas, pero está también los 6.000 años de pecado. Y para eso, para saber cuánto tiempo ha pasado, no podemos ir, las profecías nos dan fechas a lo largo de ese trayecto, marcadores del camino. Las fiestas nos marcan los grandes eventos en el plan de redención, en su orden. Pero para poder sacar la fecha de los 6.000 años, tenemos que ir a algo diferente, que se llama, no es ni profecía, ni escatología, sino se llama cronología bíblica. Cronología bíblica. El cómputo del tiempo es cronología. Cómputo del tiempo. Y eso está en la Biblia. Y mañana en mi último tema voy a llegar a la fiesta de las cabañas, pero también les voy a mostrar, porque lo vimos a través de profecía, lo vimos a través de las fiestas del santuario, que son también un cronograma que nos van marcando los eventos del plan de redención, pero todavía nos falta ver la cronología. Y la cronología es la que nos señala que Dios determinó 6.000 años de pecado en esta tierra y le puso fin. No más de 6. ¿Por qué? Porque para Dios, como vimos ya hace 2 noches atrás, un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Por lo tanto, 6.000 años son como 6 días. La semana milenial. Entonces, el séptimo milenio se llama el milenio, justamente, y está en Apocalipsis capítulo 20. Eso es parte de la cronología bíblica. Apocalipsis 20 nos menciona los 1.000 años en que Satanás será atado y que la tierra tendrá su descanso, que va a estar desolada y vacía. 1.000 años, 6.000 años de trabajo, de pecado, de sufrimiento, de dolor, pero Dios dijo nomás 6.000 años. Y el séptimo, el diablo, va a tener que aguantar todo lo que hizo. Va a estar atado y es el reposo del pueblo de Dios en el cielo por 1.000 años. Mañana vamos a ver cuánto falta para que se cumplan los 6.000 años. Repito, esto no tiene que ver con el año 2031, no tiene que ver con eso. Ni voy a poner fecha para la venida del Señor, pero les voy a mostrar por dónde andamos y cuán poco tiempo falta para que Dios ponga fin y venga a recoger la cosecha final representada por la fiesta de las cabañas. Por aquí vamos a terminar en esta noche. Los voy a dejar ir a descansar. Mañana por la mañana tenemos el último tema de la otra serie que estamos realizando, el firme fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Es el tema final de ese mañana. Y por la tarde, recuerden, ya no va a ser a las 7 de la noche como todas estas noches, o 7:30, sino que mañana el tema final, según anunció el pastor Tony, va a ser a las 3 de la tarde, ¿así fue? ¿O a las 4? ¿Qué dijeron? A las 3 de la tarde, ¿ok? Así que vamos a estar terminando, no más tarde de las 5, porque yo
Estoy tirando más o menos 1:30, 2 horas. Ahora me avisaron hace un rato que se me acabó la 1:30. ¿Ok? Pero mañana, si comenzamos a las 3, vamos a estar terminando más o menos a las 5. Y después vamos a cenar juntos y tener el cierre para que ya los que vienen de más lejos pues puedan irse y ya no estar aquí por la noche. ¿Está bien? Ok. Pues entonces, vamos a ponernos en pie. Vamos a concluir en esta noche con el himno que habla del juicio. Santo Padre y Dios nuestro, porque solo ante ti nos postramos y solo a ti llamamos Santo Padre. Bendito sea tu nombre. En esta hora hemos estudiado cosas caras a nuestro corazón. Hemos tocado en temas que devanan los sesos de mucha gente, que confunden el origen del pecado, pero también hemos visto que tú tienes un plan y que ese plan va al pie de la letra, exacto como tú lo estableciste. Que el pecado es un intruso que tuvo comienzo y tendrá fin, pero el bien, porque tú eres el bien, es eterno y un día viviremos eternamente en presencia del bien y contigo por toda la eternidad. Al ver el desarrollo de tu plan de redención y cómo cada cosa se ha cumplido, aún el desarrollo del misterio de iniquidad para el cual tú le pusiste término que no pasará 6,000 años. Al ver las cosas que se han hecho en el nombre de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios, decimos, oh Señor, ¿hasta cuándo durará todo esto? Anhelamos que llegue el fin y que finalmente el Señor venga a recoger su cosecha en este mundo. Hemos aprendido hoy que hay un día del juicio determinado y que tú estableciste ese día, no solo para el juicio ejecutivo, donde cada uno recibirá lo que merece según lo que haya hecho en esta vida, pero también un día de un juicio previo que estaba señalado en la profecía,
que había de darse antes de que Cristo viniera. Y Señor, desde 1844 hasta ahora, han pasado muchos años y decimos, ¿y por qué tanto tiempo? Si esto era justo antes de la venida del Señor. Entendemos, Señor, que hay miles, millones de personas que están siendo juzgadas. Día tras día ha proseguido ese juicio en el santuario celestial. Pero un día el juicio pasará a la generación que está viva en esta tierra. Y allí cada uno de nosotros se investigará nuestra vida y se verá lo que demuestra nuestra vida. Si realmente hemos creído, te hemos aceptado y hemos vivido de acuerdo a lo que decimos ser cristianos, habiéndote aceptado a ti como Señor y Salvador de nuestra vida. Señor, si hay alguno aquí en esta noche que aún no ha hecho ese pacto de salvación contigo, permite que muy pronto, que no postergue ese día, porque nuestra vida es efímera y pasajera y no tenemos nuestros días comprados. Permite, Señor, que cada persona aquí tome esa decisión de entregarse a ti por completo y de hacer ese pacto de salvación. Y los que ya lo hemos hecho, que te permitamos a ti tomar el control, el timón de nuestra vida y así vencer lo malo en nosotros por el poder del bien que tú has colocado en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Que podamos reflejar tu carácter, ese carácter de amor y de misericordia hacia nuestro prójimo, y que nuestra obediencia se manifieste a todos los hombres en obediencia a tu santa ley, esa ley del amor que tú estableciste, para que así podamos estar listos para comparecer ante el tribunal y que en la manera como hemos vivido muestre que realmente tú eres nuestro Dios, a quien servimos y al único a quien adoramos. Despídenos con tu bendición en esta hora. Tráenos nuevamente el día de mañana a iniciar esta nueva semana que acabamos de comenzar con la puesta del sol y que en este primer día de la semana podamos meditar aún en estas cosas y concluir lo que iniciamos hace días atrás, ambas series, para que podamos comprender todo tu plan, aceptarlo y vivirlo en nuestra vida. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.